Millonario. Descubre a la limpiadora protegiendo a su hijo lisiado, y queda espantado al ver la verdad. El grito en el jardín. El chillido desgarró la paz de la tarde, un sonido agudo, histérico y cargado de veneno que hizo que el aire caliente se sintiera repentinamente helado. No hubo advertencia, ni palabras previas, solo la explosión de violencia bajo la sombra de las bugambilias rosadas. «¡Suéltalo! ¡Suéltalo ahora mismo, maldita salvaje!», bramó Isabela, con el rostro desfigurado por una ira que le robaba toda su supuesta elegancia. Su mano, perfectamente manicurada, se cerró como una garra de hierro alrededor del antebrazo de Carmen. Las uñas se clavaron en la piel, buscando hacer daño, buscando sangre. Carmen, con su uniforme azul impecable y los guantes de goma amarilla aún puestos, trastabilló hacia atrás, pero sus pies se plantaron en la tierra con una firmeza que nacía del puro instinto de supervivencia. No la suya, sino la del niño. Carmen no soltó la silla de ruedas. Sus dedos enguantados se aferraban al metal negro del reposabrazos con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos bajo el látex. Su cuerpo funcionaba como un escudo humano, un muro frágil de carne y hueso interpuesto entre la furia de la madrastra y el silencio aterrorizado de Leo. «Señora, por favor, lo está lastimando», suplicó Carmen, con la voz quebrada por el miedo, pero sin retroceder ni un milímetro. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de lágrimas, no por el dolor físico del agarre de Isabela, sino por la angustia de ver a Leo encogerse en su silla. Leo, el hijo del patrón, un adolescente de 14 años que parecía mucho más pequeño debido a la atrofia de sus piernas y al peso de una tristeza antigua, no decía nada. Estaba pálido, con la piel casi transparente bajo la luz dorada del atardecer. Sus manos temblaban sobre sus rodillas inmóviles. Sus ojos iban de una mujer a la otra, una pelota de ping-pong en un partido mortal. Quería gritar, quería defender a la única persona que le sonreía en esa mansión fría, pero el miedo le había cosido la boca. Isabela tiró de nuevo, esta vez con más violencia, sacudiendo todo el cuerpo de la empleada. «No te atrevas a decirme qué hago con mi familia, sucia muerta de hambre», escupió Isabela, inclinándose hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Carmen con su perfume caro que ahora olía a peligro. «¡Te vi! ¡Vi lo que estabas haciendo! ¡Eres una ladrona y una abusadora! ¡No es verdad!», gritó Carmen, negando con la cabeza frenéticamente, sintiendo cómo el brazo le ardía donde Isabela la apretaba. «Solo le estaba acomodando la manta. ¡Tenía frío! ¡Mentira!». Isabela soltó una carcajada seca, cruel. «En este clima no hace frío, lo estabas tocando. Estabas metiendo tus manos sucias, donde no debes, buscando qué robarle al pobre inválido que no se puede defender». La palabra inválido golpeó a Leo más fuerte que cualquier bofetada. El chico bajó la cabeza, clavando la vista en el suelo de adoquines, deseando desaparecer, deseando que la tierra se lo tragara. Carmen vio ese gesto, vio cómo el alma del niño se rompía un poco más, y eso le dio una fuerza inesperada. Con un movimiento brusco, Carmen se zafó del agarre de Isabela. Fue un acto reflejo, defensivo, pero la señora de la casa lo tomó como una declaración de guerra. Carmen retrocedió un paso, respirando agitadamente, con las manos en alto en señal de paz, mostrando las palmas amarillas de goma. «No me toque, señora Isabela. Puede gritarme todo lo que quiera, puede despedirme si le da la gana, pero no voy a dejar que se acerque a Leo cuando está en ese estado. No mientras yo respire». El silencio que siguió a esa frase fue más aterrador que los gritos. Isabela se quedó quieta, enderezando su espalda. Se pasó la mano por el cabello castaño, recolocando un mechón suelto en su peinado perfecto. Su expresión cambió de la furia roja a una frialdad calculadora. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, curvó sus labios. Era la sonrisa del depredador que sabe que la presa ha caído en la trampa. «¿Ah, sí?», susurró Isabela, con una voz suave que erizaba la piel. «¿Me estás desafiando, Carmen? ¿Tú? Una simple criada que recogimos de la calle». Carmen tragó saliva. Sabía que había cometido un error fatal. En el mundo de los ricos,
Los pobres no tienen derecho a la dignidad, y mucho menos a la defensa. Pero miró de reojo a Leo, que la observaba con una mezcla de terror y adoración, y supo que no podía arrepentirse. «Solo protejo al niño», dijo Carmen bajando la voz. «Veremos quién necesita protección ahora», siseó Isabela. En ese instante, el sonido de unos pasos pesados sobre la grava del camino principal rompió la atmósfera. Eran pasos de autoridad, pasos de cuero caro y suelas firmes. Pasos que Carmen conocía de memoria y que solían significar seguridad, pero que hoy sonaban a sentencia. Alejandro había llegado. Isabela giró la cabeza hacia el sonido. En una fracción de segundo, su rostro sufrió una metamorfosis espeluznante. La furia desapareció, la arrogancia se esfumó. Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas artificiales, sus hombros cayeron en una postura de fragilidad absoluta. Se llevó una mano al pecho, simulando una taquicardia por el susto. El escenario estaba montado, y Carmen, con sus guantes amarillos y su uniforme de trabajo, estaba parada en el centro del escenario, interpretando el papel de villana sin saberlo. El juez y la sentencia. Alejandro se detuvo a 5 metros de la escena. Su figura alta y atlética proyectaba una sombra larga sobre el jardín. Venía con el saco del traje colgado del hombro, la camisa blanca arremangada y la corbata deshecha. Tenía el rostro cansado de un hombre que ha pasado 10 horas negociando fusiones millonarias, lidiando con tiburones financieros, solo deseando llegar a su refugio de paz. Pero lo que encontró no fue paz. Sus ojos oscuros escanearon la situación con la precisión de un láser. Vio a su esposa, Isabela, temblando y sollozando en silencio. Vio a su hijo, Leo, encogido en la silla de ruedas como si esperara un golpe. Y vio a Carmen, la empleada doméstica, agitada, sudorosa, con el pecho subiendo y bajando violentamente, parada en una posición que, desde su ángulo, parecía amenazante. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Alejandro. No gritó. No le hizo falta. Su tono de voz, grave y profundo, vibró en el aire con la autoridad de quien no admite réplicas. Isabela no esperó. Se lanzó hacia él, corriendo esos pocos metros con una desesperación teatral, y se arrojó a sus brazos, enterrando la cara en su camisa blanca. «Alejandro, gracias a Dios que llegaste», lloró Isabela, asegurándose de que sus lágrimas mojaran la tela de su pecho. «Tuve tanto miedo, mi amor. Tanto miedo». Alejandro, instintivamente, rodeó a su esposa con un brazo, pero sus ojos no se apartaron de Carmen. Su mirada era una mezcla de confusión y una decepción creciente que dolía más que el odio. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Isabela, explícate. Isabela se separó un poco, lo suficiente para mirarlo a los ojos con sus pupilas brillantes por el llanto fingido. Señaló a Carmen con un dedo trémulo, como si señalarla le causara dolor físico. «De ella, Alejandro, de esa mujer». Isabela sollozó, tomando aire para darle dramatismo. «Salí al jardín porque escuché un ruido extraño. Y la encontré encima de Leo». El mundo de Carmen se detuvo. Sintió que la sangre se le iba a los pies. Quiso hablar, quiso gritar que era mentira, pero la voz se le atascó en la garganta. «¿Encima de Leo?», repitió Alejandro, frunciendo el ceño, incapaz de procesar la imagen. Miró a su hijo. Leo seguía con la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de su padre. Alejandro interpretó ese silencio como vergüenza, como trauma. «¿Carmen? ¿Qué significa esto?». Le estaba torciendo el brazo Alejandro. Interrumpió Isabela, subiendo el volumen, tapando cualquier intento de defensa de la empleada. Lo estaba obligando a decirle dónde guardamos la caja fuerte. Y cuando intenté detenerla, se me echó encima. «¡Mira!». Isabela extendió su propio brazo, donde, irónicamente, la propia fuerza que ella había ejercido al jalar a Carmen había dejado una leve marca roja en su piel sensible. «Me atacó, Alejandro. Esa salvaje me atacó en mi propia casa». Alejandro soltó a su esposa suavemente y dio 2 pasos hacia Carmen. La distancia entre el patrón y la empleada nunca había parecido tan abismal como en ese momento. «Carmen,
que siempre lo había admirado por ser un hombre justo, vio cómo la justicia se nublaba en sus ojos, reemplazada por el instinto ciego de protección hacia los suyos. «Señor», empezó a decir Carmen con la voz hecha un hilo, juntando las manos enguantadas en un gesto de súplica. «Señor Alejandro, le juro por mi vida, por la memoria de mi madre, que eso no es verdad. ¡Cállate!». La voz de Alejandro fue un latigazo. Carmen cerró la boca de golpe, estremeciéndose. Alejandro miró a Leo. Necesitaba que su hijo hablara. Necesitaba que él desmintiera esa locura. Carmen había cuidado de Leo durante 2 años. Ella era quien le hacía reír, quien le cocinaba lo que le gustaba. No tenía sentido. Pero la duda es un veneno rápido, y Isabela lo había inyectado directo en la vena. «Leo», dijo Alejandro, con voz más suave pero tensa. «Hijo, mírame». Leo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban llenos de pánico. Detrás de Alejandro, Isabela lo miraba fijamente, con una mano discretamente tocando el bolsillo de su vestido. Leo conocía ese gesto. Sabía lo que significaba. Si hablaba, si defendía a Carmen, las consecuencias cuando su padre se fuera a trabajar serían terribles. Las vitaminas especiales, como las llamaba Isabela, volverían. La oscuridad volvería. «Leo, ¿Carmen te lastimó?», preguntó Alejandro, desesperado por una respuesta. El niño tembló. Miró a Carmen pidiéndole perdón con los ojos. Luego miró a su padre, y con un dolor infinito, simplemente negó con la cabeza muy levemente. Un gesto ambiguo que Alejandro, en su estado de alteración, no supo interpretar. «Está en shock, Alejandro. No lo presiones», gritó Isabela, volviendo a tomar el control. «Mira cómo tiembla. Esa mujer lo ha aterrorizado. Y mira esto». Isabela metió la mano en el bolsillo de Carmen. Fue un movimiento rápido, de prestidigitador. Carmen, paralizada por la autoridad de Alejandro, no reaccionó a tiempo. Isabela sacó la mano triunfante. En sus dedos sostenía algo dorado. El reloj de oro. El reloj que había pertenecido a la madre biológica de Leo. La reliquia más sagrada de la casa. «¡Lo tenía en su delantal!», chilló Isabela, mostrando la prueba incriminatoria. «Estaba robando el reloj de tu difunta esposa, Alejandro. Se aprovechó de que Leo no puede caminar para quitárselo, y luego lo maltrató para que no hablara». Alejandro miró el reloj brillando bajo el sol. Sintió una náusea profunda. Ese objeto no era solo oro. Era el recuerdo de su primer amor, la madre de su hijo. Verlo en las manos de Isabela, supuestamente sacado del uniforme de Carmen, rompió algo dentro de él. La poca duda que le quedaba se evaporó, reemplazada por un asco frío y absoluto. Caminó hacia Carmen. Ya no había ira explosiva en él, sino un desprecio glacial que era 1000 veces peor. Se detuvo a centímetros de ella. Carmen podía oler su colonia, mezclada con el sudor del día. Podía ver las venas palpitando en su cuello. «Yo confié en ti», dijo Alejandro, en voz baja, cada palabra cargada de una decepción letal. «Te abrí las puertas de mi casa. Te dejé cuidar a lo más sagrado que tengo. Y tú eres un monstruo. Señor, yo no...». Ella lo puso ahí. Carmen lloraba abiertamente ahora, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas, cayendo sobre el uniforme. «Es una trampa. Basta». Alejandro levantó la mano como para detener el flujo de mentiras. «No quiero oír una sola palabra más de tu boca sucia. Quítate esos guantes». Carmen parpadeó, confundida por la orden. «Señor, que te quites los guantes», gritó Alejandro, perdiendo la compostura por primera vez. «No mereces tocar nada en esta casa. ¡Lárgate! Vete ahora mismo antes de que olvide que soy un caballero y te saque a arrastras yo mismo». Alejandro extendió la mano y, con un movimiento brusco, agarró los dedos del guante derecho de Carmen y tiró. El látex se estiró y chasqueó al soltarse, dejando la mano desnuda, humilde y trabajadora de Carmen expuesta al aire. Fue un gesto de humillación suprema. La despojó de su herramienta de trabajo, de su dignidad. «Tienes 2 minutos para desaparecer de mi vista», dijo Alejandro, tirando el guante al suelo como si fuera basura contaminada. «Si te veo cuando entre a la casa, llamaré a la policía,
y me aseguraré de que te pudras en la cárcel por robo y agresión a un menor. Isabela, detrás de él, abrazó a Leo posesivamente, sonriendo contra el cabello del niño, mientras miraba a Carmen con triunfo absoluto. Había ganado. La sirvienta estaba acabada. Carmen miró su mano desnuda. Miró el guante en el suelo. Miró a Alejandro, un hombre bueno cegado por una víbora. Y luego miró a Leo. El niño tenía los ojos cerrados, llorando en silencio. Algo cambió dentro de Carmen. El miedo a la cárcel, el miedo al desempleo, el miedo al poder del millonario. Todo eso seguía ahí, pero fue superado por algo más grande. Una llamarada de indignación, una certeza moral. Ella no se iría, no así, no dejando al niño a merced de esa mujer. Si iba a caer, caería luchando. Si iba a ir a la cárcel, iría gritando la verdad. Carmen levantó la vista. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano desnuda. Enderezó la espalda. Y por primera vez, miró a Alejandro no como a un patrón, sino como a un hombre ciego que necesitaba abrir los ojos a la fuerza. «Llame a la policía, señor Alejandro», dijo Carmen. Su voz ya no temblaba. Era dura, como piedra de río. «Llámelos. Que vengan. Pero no me voy a mover de aquí hasta que usted vea lo que su esposa tiene escondido en la mano derecha, detrás de la espalda». El jardín quedó en silencio sepulcral. Alejandro se detuvo en seco. Isabela dejó de sonreír. La duda corrosiva. El desafío de Carmen quedó flotando en el aire caliente de la tarde, pesado y tóxico. «Mire lo que su esposa tiene escondido en la mano derecha». La frase no fue un grito, fue una sentencia. Y ante las sentencias, los culpables suelen temblar, aunque sea por dentro. Alejandro, que un segundo antes estaba listo para arrastrar a la empleada fuera de su propiedad, se detuvo. Su respiración era agitada. El nudo de la corbata deshecha le apretaba como una soga fantasma. Miró a Carmen. Vio a una mujer destrozada, sin guantes, con el uniforme manchado de tierra y lágrimas, pero con una mirada de fuego que no coincidía con el perfil de una ladrona. Los ladrones huyen, los ladrones bajan la mirada, los ladrones no exigen ser revisados, ni desafían a la señora de la casa con esa firmeza suicida. Lentamente, como si el cuello le pesara toneladas, Alejandro giró la cabeza hacia Isabela. Ella no se había movido, pero su postura había cambiado imperceptiblemente. Ya no era la víctima frágil que se derrumbaba en busca de consuelo. Ahora estaba rígida, tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Su mano derecha, efectivamente, estaba oculta tras los pliegues de su falda gris de diseño, apretada contra la parte baja de su espalda, fuera de la vista. «¿Qué estupidez es esta?», soltó Isabela, con una risa nerviosa que sonó demasiado aguda, demasiado quebradiza. «Alejandro, por favor. ¿Vas a caer en el juego de esta desquiciada? Está intentando ganar tiempo. Está intentando distraerte del hecho de que tenía el reloj de tu madre en su bolsillo». Isabela dio un paso hacia él, intentando acortar la distancia, intentando usar su cercanía física, su perfume, su tacto, para nublar el juicio de su esposo. Levantó la mano izquierda, la libre, para acariciarle la mejilla. «Mi amor, mira cómo tienes a Leo», susurró ella, señalando al niño con un gesto teatral de dolor. «El pobrecito está aterrorizado por los gritos de esta mujer. Sácala de aquí. Llama a seguridad. No le des el gusto de seguir con este circo. Hazlo por tu hijo». Alejandro miró a Leo. El chico seguía inmóvil en su silla de ruedas. Pero algo en la mirada de su padre hizo que Leo reaccionara. El niño no miraba a Carmen con miedo. No. Sus ojos grandes y oscuros estaban fijos en Alejandro, y en ellos no había terror hacia la criada, sino una súplica muda, desesperada. Leo estaba intentando decirle algo con la mirada, algo que su boca, sellada por meses de manipulación psicológica, no se atrevía a pronunciar. Alejandro sintió un escalofrío. Era un hombre de negocios, un experto en leer a las personas en las mesas de negociación. Sabía detectar cuando alguien mentía sobre un contrato. ¿Cómo era posible que no pudiera leer lo que pasaba en su propio jardín? Pero la duda
Esa pequeña semilla que Carmen había plantado comenzó a echar raíces violentas. Recordó las últimas semanas. Recordó cómo Leo siempre estaba durmiendo cuando él llegaba del trabajo. Recordó las veces que Isabela le decía: «No lo molestes, cariño. Hoy tuvo un día difícil y le di sus vitaminas para que descanse». Recordó la palidez de su hijo, la apatía, la falta de apetito que los médicos atribuían a la depresión por su condición. ¿Y si no era depresión? Alejandro dio un paso atrás, alejándose de la caricia de Isabela. La mano de ella quedó suspendida en el aire, rechazada. «Enséñame la mano», dijo Alejandro. Su voz sonó ronca, irreconocible. La cara de Isabela palideció bajo el maquillaje perfecto. Sus ojos destellaron con una mezcla de pánico y furia contenida. «¿Qué?», preguntó ella, fingiendo no haber entendido. «Que me enseñes la mano derecha, Isabela, la que tienes escondida detrás de la espalda». «Esto es inaudito», explotó ella, cambiando la táctica de la seducción a la indignación ofendida. Retrocedió 2 pasos, poniendo distancia entre ellos. «¿Me estás revisando a mí? ¿A tu esposa? ¿Vas a poner la palabra de una sirvienta ignorante, una ladrona que acabamos de atrapar, por encima de mi dignidad? Alejandro, me estás humillando. La única que se está humillando eres tú, si no me muestras qué tienes ahí», intervino Carmen. Su voz era firme, aunque las piernas le temblaban. Sabía que se jugaba la vida. Si Isabela lograba tirar lo que tenía en la mano, si lograba esconderlo entre los arbustos, Carmen iría a la cárcel y Leo quedaría condenado. No podía permitirlo. «Suéltelo, señora. Deje que el señor vea cómo cuida usted al niño». «Cállate, maldita insolente», chilló Isabela girándose hacia Carmen con una violencia que hizo que Alejandro parpadeara. Esa no era la mujer dulce con la que se había casado. Esa era una fiera acorralada. «Isabela». La voz de Alejandro subió de volumen tronando en el jardín. «Basta, no voy a repetirlo. Enséñame la mano. Ahora». El silencio volvió a caer, pesado como una losa. Los pájaros parecían haber huido del jardín. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Leo, que había comenzado a llorar en silencio, lágrimas gordas rodando por sus mejillas pálidas. Isabela miró a su esposo. Vio que la duda se había transformado en sospecha. Vio que el papel de víctima ya no funcionaba. Su mente calculadora trabajó a 1000 por hora. Necesitaba una salida. Necesitaba deshacerse de la evidencia. «Bien», dijo Isabela, con voz gélida, irguiendo el mentón con arrogancia. «Si tanto desconfías de mí, si tanto prefieres creerle a la servidumbre, entonces me voy. No voy a quedarme aquí para ser insultada. Me voy a mi habitación y haré las maletas. Claramente, este matrimonio fue un error si no hay confianza». Isabela dio media vuelta bruscamente, intentando caminar hacia la casa, manteniendo su mano derecha oculta contra el costado de su cuerpo, protegida por el ángulo de su propia cadera. Fue un movimiento inteligente. Fue una jugada de ajedrez diseñada para hacer sentir culpable a Alejandro y al mismo tiempo darle la oportunidad de tirar el objeto en el primer inodoro que encontrara. Pero Carmen no era una pieza de ajedrez. Carmen era una madre en espíritu, y las madres no dejan escapar al lobo. «No la deje ir», gritó Carmen, rompiendo el protocolo, rompiendo las reglas, rompiendo todo. «Si entra a la casa, lo tirará. Señor, deténgala». Alejandro no pensó. Actuó. El instinto paternal, ese que había estado dormido bajo capas de trabajo y estrés, despertó de golpe ante la urgencia en la voz de la empleada. «Isabela, detente», ordenó. Isabela no se detuvo. Aceleró el paso, sus tacones golpeando la piedra del camino con urgencia. Alejandro corrió. Fueron 3 zancadas largas, potentes. Alcanzó a su esposa justo antes de que llegara al arco de flores que separaba el jardín de la terraza. La agarró por el brazo izquierdo, obligándola a girarse. «Te dije que te detuvieras. Suéltame, me lastimas», gritó Isabela, forcejeando, retorciéndose como una serpiente atrapada. «Muéstrame la maldita mano», rugió Alejandro. La escena era grotesca.
El millonario elegante forcejeando con su esposa en medio de un jardín de ensueño. La fachada de la familia perfecta se desmoronaba a pedazos, ladrillo a ladrillo, grito a grito. Y en el centro de todo, la verdad pugnaba por salir. La verdad en la palma de la mano. El forcejeo duró apenas unos segundos, pero parecieron horas. Isabella luchaba con una fuerza sorprendente, una fuerza nacida de la desesperación pura. Pataleaba, intentando pisar a Alejandro, intentando morderle si era necesario. Ya no había elegancia, solo había pánico salvaje. ¡No! ¡No tienes derecho!, chillaba ella con el rostro enrojecido, las venas del cuello marcadas. Alejandro, espantado por la resistencia de su mujer, sintió que el corazón se le helaba. Si no tuviera nada que esconder, habría abierto la mano hace minutos. Si fuera inocente, le habría dado una bofetada y le habría mostrado la palma vacía. Pero luchaba. Luchaba como si su vida dependiera de ello. Y eso confirmó el peor de los miedos de Alejandro. Carmen tenía razón. Con una mezcla de asco y determinación, Alejandro atrapó la muñeca derecha de Isabella. Ella cerró el puño con todas sus fuerzas, sus nudillos blancos, sus uñas clavándose en su propia carne. «¡Ábrela!», gritó él, usando su fuerza superior para inmovilizarla. «¡Eres un bruto! ¡Te odio!», escupió Isabella. Alejandro apretó. No quería lastimarla, pero necesitaba saber. Apretó los tendones de la muñeca de ella, un punto de presión que obligaba a los dedos a ceder. «¡Por Dios, ábrela!». Los dedos de Isabella comenzaron a temblar. Su resistencia física llegó al límite. Con un gemido de frustración y rabia, su mano cedió. Los dedos se abrieron espasmódicamente. El tiempo pareció ralentizarse. De la palma sudorosa de Isabella cayeron dos objetos. No cayeron rápido, parecieron flotar en el aire denso de la tarde antes de impactar contra las losas de piedra del camino. Clac, clink. El sonido fue minúsculo, pero en el silencio repentino del jardín sonó como un disparo de cañón. Todos miraron al suelo. Allí, brillando bajo el sol dorado, había una jeringa pequeña, vacía, con la aguja aún húmeda de una gota transparente. Y junto a ella, un frasco pequeño de vidrio color ámbar, sin etiqueta comercial, lleno de un líquido turbio. Alejandro soltó a Isabella como si quemara. Retrocedió un paso, mirando los objetos en el suelo con los ojos desorbitados. Su mente intentaba procesar lo que veía, intentando buscar una explicación lógica, benigna. «Es insulina», pensó absurdamente. «Es medicina para la migraña». Pero Carmen rompió la burbuja de negación. Carmen se dejó caer de rodillas, no ante sus patrones, sino ante la evidencia, señalándola con su mano desnuda. «Ahí está», sollozó Carmen, con la voz rota por el alivio y el dolor. «Ahí está el sueño del niño Leo». Alejandro levantó la vista hacia Carmen, aturdido. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es sedante, señor. Sedante para caballos o algo peor», dijo Carmen sin dejar de mirar el frasco. «Lo sé porque encontré uno igual en la basura la semana pasada. Lo escuché. La escuché a ella hablando por teléfono, diciendo que la dosis era suficiente para mantenerlo tranquilo y sin molestar, hasta que usted volviera de viaje». Alejandro sintió que el mundo giraba. Miró a Isabella. Ella estaba de pie, masajeándose la muñeca, respirando agitadamente. Su máscara se había caído por completo. Ya no había miedo en su rostro, solo una frialdad defensiva. La mirada de alguien que ha sido descubierto y decide que ya no vale la pena fingir. «Explícamelo», dijo Alejandro. No gritó. Su tono era de una calma mortal, la calma antes del huracán. Isabella se arregló el vestido, levantó la barbilla. Si iba a caer, caería con altivez. «Estás exagerando, Alejandro», dijo ella, con un tono de voz que intentaba recuperar la normalidad, como si estuvieran discutiendo sobre el menú de la cena. «Es medicina natural, homeopatía. Leo es un niño muy nervioso, muy difícil. Se pone histérico cuando no estás. Solo le doy algo para calmarlo, para que no sufra».
Lo hago por él. ¿Por él? Alejandro miró la jeringa en el suelo. La aguja brillaba con una amenaza letal. ¿Le inyectas homeopatía a mi hijo? Es más rápido así, respondió ella encogiéndose de hombros. Las pastillas las escupe. No me mires así. Tú no estás aquí todo el día. Tú no tienes que aguantar sus lloriqueos, su silencio depresivo. Es agotador, Alejandro. Hago todo esto para mantener esta casa en paz para ti. Miente. El grito no vino de Carmen. Vino de la silla de ruedas. Alejandro y Isabela se giraron de golpe. Leo, el niño que apenas susurraba, se había impulsado hacia adelante. Sus manos aferraban las ruedas de su silla con una fuerza nueva. Su cara estaba bañada en lágrimas, pero su expresión era de una rabia pura, adolescente y dolorosa. Leo, susurró Alejandro. Miente, repitió Leo con la voz quebrándosele. No es medicina. Me hace sentir mareado. Me hace olvidar cosas. Me hace no poder moverme. El chico comenzó a tirar de la manga de su camiseta beige. Con movimientos torpes y desesperados, se subió la tela hasta el hombro. «¡Mira, papá!», gritó Leo, extendiendo su brazo delgado hacia Alejandro. «¡Mira lo que me hace!». Alejandro caminó hacia su hijo como un sonámbulo. Se arrodilló junto a la silla. Sus ojos se clavaron en el brazo de Leo. Lo que vio le rompió el alma en 1000 pedazos irreparables. El brazo pálido del niño era un mapa de dolor. Había moretones viejos, verdosos y amarillentos. Había marcas de pellizcos, pequeños y crueles, en la parte interna del brazo, donde la piel es más sensible. Y había puntos rojos, marcas de pinchazos. 1, 2, 3, 5 pinchazos recientes. Alejandro tocó el brazo de su hijo con dedos temblorosos. La piel estaba fría. Leo se estremeció al contacto, pero no se apartó. Se dejó tocar por su padre, buscando protección. Ella me dijo que si te contaba, te irías para siempre, susurró Leo mirando a su padre a los ojos. Me dijo que tú querías una esposa guapa, no un hijo lisiado que da problemas. Me dijo que si me portaba mal, me mandarías a un internado donde nadie me visitaría. Alejandro cerró los ojos. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, se escapó de sus párpados apretados. El dolor en su pecho era físico, un infarto emocional. Había estado ciego. Había estado tan ocupado construyendo un imperio, comprando esta mansión, comprando esos vestidos para Isabela, creyendo que estaba proveyendo para su familia, que había dejado al lobo entrar en la cueva. Había dejado a su hijo indefenso ante un monstruo disfrazado de ángel. Abrió los ojos. Ya no había lágrimas. Solo había una oscuridad terrible en su mirada. Se puso de pie lentamente, dándole la espalda a Leo y a Carmen, y encaró a Isabela. Isabela retrocedió. Por primera vez, sintió miedo de verdad. No miedo a ser descubierta, sino miedo físico. Alejandro era un hombre pacífico, pero la mirada que tenía ahora era la de un hombre capaz de matar con sus propias manos. Alejandro, espera, deja que te explique. El niño inventa cosas, ya sabes cómo es su imaginación. Balbuceó Isabela, retrocediendo hasta chocar contra una columna de flores. No. La voz de Alejandro fue seca, cortante. No hables. No vuelvas a pronunciar el nombre de mi hijo con tu boca. Alejandro se agachó y recogió el reloj de oro que Isabela había encontrado antes en el bolsillo de Carmen. Lo limpió con su camisa, quitándole las huellas de su esposa. Luego, caminó hacia Carmen. La empleada seguía de rodillas, exhausta por la adrenalina. Alejandro le extendió una mano. No para darle una orden, no para señalarla. Le extendió la mano para ayudarla a levantarse. «Levántate, Carmen», dijo él con voz suave, la primera vez que usaba ese tono con ella en años. «Por favor, levántate». Carmen tomó la mano del millonario. Su mano áspera y trabajadora contra la mano suave y cuidada de él. Él tiró de ella con gentileza, poniéndola de pie. «Perdóname», dijo Alejandro, mirándola a los ojos, ignorando a Isabela que observaba atónita la escena. «Perdóname por haber sido tan ciego».
Perdóname por haberte humillado cuando tú eras la única que estaba protegiendo a mi sangre. Luego, Alejandro se giró hacia Isabela. Su postura se enderezó. Pareció crecer 10 centímetros. Se acabó, Isabela. ¿Qué? Ella parpadeó incrédula. Alejandro, no puedes hablar en serio. ¿Por un malentendido? ¿Por las mentiras de un niño enfermo y una criada? Soy tu esposa. Eras mi esposa, corrigió él, avanzando hacia ella paso a paso, obligándola a retroceder hacia la salida del jardín. Ahora eres una extraña, y quiero que salgas de mi casa, ahora mismo. No puedes echarme, gritó ella recuperando su histeria. Tengo derechos, tengo abogados. Esta es mi casa también. Esta casa es de mi hijo, dijo Alejandro, con una frialdad que helaba la sangre. Y tú eres el peligro que vive en ella. Tienes 5 minutos. No vas a hacer maletas. No vas a llevarte las joyas que te compré. No vas a llevarte el auto. Te vas a ir con lo que llevas puesto, y vas a dar gracias a Dios de que no te rompa el cuello aquí mismo. ¡Alejandro! ¡Fuera! El grito de Alejandro fue tan potente que las flores de las bugambilias parecieron temblar. Isabela miró a su alrededor. Miró a Leo, que la observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Miró a Carmen, que estaba de pie junto al niño, con la mano en el hombro de Leo, recuperando su lugar como protectora. Y miró a Alejandro, que era un muro de piedra impenetrable. Sabía que había perdido. El juego había terminado. Con un grito de frustración, Isabela dio media vuelta y corrió. Corrió hacia la casa, no para empacar, sino para huir de la mirada de juicio de aquel hombre. Pero Alejandro no había terminado. «Carmen», llamó él. «¿Sí, señor?» «Llama a la policía», dijo Alejandro, sin dejar de mirar la espalda de su esposa que huía. «Y llama a mi abogado. Quiero que la denuncien por maltrato infantil y posesión de sustancias ilegales. Voy a asegurarme de que no se acerque a otro niño en su vida». Carmen asintió, con lágrimas de justicia en los ojos. «Sí, señor. Enseguida». Alejandro volvió a arrodillarse junto a Leo. Abrazó a su hijo. Fue un abrazo torpe, desesperado, lleno de culpa y amor. Leo se aferró al cuello de su padre y rompió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de liberación. El monstruo se había ido. Pero la historia no terminaba ahí. El daño estaba hecho. Y las heridas del alma tardan más en sanar que los moretones de la piel. Alejandro miró a Carmen por encima del hombro de su hijo. Había gratitud en sus ojos, pero también una pregunta silenciosa. ¿Cómo arreglamos esto ahora? La verdadera jornada de redención acababa de comenzar. El colapso del reino de cristal Isabela corrió hacia la mansión como si la persiguieran demonios, aunque el único demonio real era la verdad que la pisaba los talones. Sus tacones resonaban en el mármol del vestíbulo, un sonido errático y desesperado que rompía el silencio sepulcral de la casa. Ya no había rastro de la dama de sociedad que organizaba tés benéficos. Ahora era una saqueadora en su propio hogar. Subió las escaleras de 2 en 2, tropezando con su vestido de diseñador, maldiciendo entre dientes con palabras que harían sonrojar a un marinero. Irrumpió en la habitación principal, ese santuario de frialdad y lujo que compartía con Alejandro, y se lanzó directamente hacia el vestidor. No buscaba ropa. Buscaba la caja fuerte oculta tras el espejo. Con manos temblorosas, marcó la combinación. 1, 2, 3 intentos fallidos. El pánico le nublaba la vista. «¡Maldita sea! ¡Abre, pedazo de basura!», gritó, golpeando el panel digital con el puño cerrado. Finalmente, la luz verde parpadeó y la puerta de acero cedió con un chasquido. Isabela se abalanzó sobre el interior. Ignoró los documentos, los títulos de propiedad, los contratos. Sus garras fueron directo a los estuches de terciopelo y a los fajos de billetes de emergencia que Alejandro guardaba. Se llenó los bolsillos, el escote, metió collares de diamantes en su bolso de mano sin detenerse a cerrarlos, arañando las joyas como si fueran salvavidas en un naufragio. ¿Es eso lo único que te importa? La voz de Alejandro la congeló. Estaba parado en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, llenando el marco con una presencia ominosa. No estaba agitado.
No estaba gritando. La miraba con la curiosidad científica de quien observa a una cucaracha retorcerse antes de ser aplastada. Isabela se giró, abrazando el bolso contra su pecho, con un collar de perlas colgando grotescamente de su boca. «Es mi dinero», siseó ella, escupiendo las perlas al suelo. «Me lo debes. Por los años de juventud que perdí en esta casa aburrida, cuidando a ese estorbo de hijo que tienes. Me lo he ganado». Alejandro entró lentamente en la habitación. Cada paso suyo hacía que Isabela retrocediera hasta chocar contra la pared. Él miró el desorden. Los cajones abiertos, la ropa tirada, la codicia desnuda y fea esparcida por el suelo. «Te di todo», dijo Alejandro, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Te di mi apellido, mi casa, mi confianza. Y a cambio, torturaste a mi hijo, lo drogaste, lo golpeaste». «Era necesario», chilló ella con los ojos desorbitados. «Tú no estabas aquí, tú no tenías que ver cómo me miraba. Ese niño me odia, me miraba como si yo fuera una intrusa. Necesitaba que se callara, que dejara de ser una carga». «La única carga aquí siempre fuiste tú», respondió Alejandro. En ese momento, el sonido de sirenas inundó la entrada de la casa. Luces azules y rojas comenzaron a bailar en las paredes del dormitorio, filtrándose a través de las cortinas, pintando la escena de una urgencia policial. Isabela corrió hacia la ventana. Vio 2 patrullas aparcando bruscamente sobre la grava. Vio a los oficiales bajando con las armas en mano, alertados por la gravedad de la llamada de Carmen. «¡No!». Isabela se giró hacia Alejandro, su arrogancia colapsando en un segundo. «Alejandro, por favor, no puedes dejar que me lleven. Piensa en el escándalo. Tu reputación, las acciones de la empresa, dirán que tu esposa es una criminal». Alejandro soltó una risa seca, sin humor. «Mi reputación me importa un bledo, Isabela. Prefiero ser el hazmerreír de la ciudad antes que pasar un segundo más protegiéndote». Los pasos pesados de los policías subieron las escaleras. Isabela intentó correr hacia el baño para encerrarse, pero Alejandro le bloqueó el paso. No la tocó. Simplemente se paró frente a ella, y su mirada de desprecio fue un muro infranqueable. «¡Manos arriba! ¡Policía!», gritó un oficial entrando en la habitación, apuntando a Isabela. Ella soltó el bolso. Las joyas cayeron al suelo con un estrépito ridículo. Cadenas de oro, anillos, fajos de billetes, todo desparramado a sus pies, una alfombra de vanidad inútil. «Es un error», lloró Isabela mientras el oficial la giraba bruscamente contra la pared para esposarla. «Soy la señora de la casa. Esa sirvienta me tendió una trampa. Alejandro, diles algo». Alejandro miró al oficial. «Llévensela. Tiene drogas ilegales en su posesión y hay evidencia física de abuso infantil grave en mi hijo. Mi abogada entregará las pruebas en la comisaría en 1 hora». «¡Maldito!», gritó Isabela mientras la arrastraban fuera de la habitación. Se retorcía. Perdía los zapatos. Su peinado perfecto se deshacía. Ya no era la reina de la mansión. Era solo una criminal patética gritando insultos mientras la sacaban de su palacio de mentiras. «Te vas a arrepentir. Sin mí no eres nada. Ese niño lisiado te va a arruinar la vida». Sus gritos se fueron alejando por el pasillo, bajando las escaleras, hasta que el golpe de la puerta de la patrulla cerrándose puso fin al ruido. Alejandro se quedó solo en el dormitorio. El silencio volvió, pero ahora era diferente. La casa se sentía enorme, vacía y fría. Miró la cama matrimonial donde había dormido con esa mujer, creyendo que la amaba. Sintió náuseas. Arrancó las sábanas de un tirón violento y las arrojó al suelo. No podía soportar ver nada que ella hubiera tocado. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Abajo, la tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. Allí, junto a las bugambilias, 2 figuras permanecían inmóviles. Carmen estaba arrodillada junto a la silla de ruedas, abrochando el botón de la camisa de Leo, arreglándole la ropa con una ternura infinita. Leo no lloraba. Tenía la cabeza apoyada en el hombro de la empleada, buscando paz. Alejandro apoyó la frente contra el cristal frío. Tenía todo el dinero del mundo,
Pero en ese momento se dio cuenta de que era el hombre más pobre de la tierra. La mujer que pagaba por limpiar sus pisos era la única que había ejercido de madre. Y él, el gran empresario, el visionario, no había sido más que un ciego ausente. Bajó la cabeza y lloró. No el llanto contenido de antes, sino un llanto feo, ronco, que le sacudía los hombros. Lloró por el tiempo perdido. Lloró por el dolor de su hijo. Lloró porque sabía que echar a Isabela era la parte fácil. Lo difícil empezaba ahora. Tenía que reparar lo que estaba roto, y no había cheque que pudiera pagar eso. Se limpió la cara con la manga de la camisa, respiró hondo y se dio la vuelta. Tenía que bajar. Tenía que enfrentar a su hijo. Tenía que dejar de ser el señor Alejandro y empezar a ser papá. Y estaba aterrorizado, porque no sabía si Leo le permitiría acercarse. La lección de humildad. Cuando Alejandro regresó al jardín, el sol ya se había ocultado casi por completo. Las luces automáticas del sendero se habían encendido, proyectando sombras largas sobre el césped. El aire se había enfriado, trayendo consigo el aroma húmedo de la noche tropical. Carmen y Leo no se habían movido, parecían una estatua viviente de la piedad. La mujer humilde protegiendo al niño quebrantado. Al escuchar los pasos de Alejandro sobre la grava, Leo se tensó visiblemente. Su mano buscó la de Carmen y la apretó con fuerza. Ese gesto, ese rechazo instintivo hacia su padre y la búsqueda de refugio en la empleada, atravesó el corazón de Alejandro como una lanza. Alejandro se detuvo a una distancia prudente. No quería invadir. Se sentía un intruso en su propia familia. «Ya se fue», dijo Alejandro con la voz ronca. «La policía se la llevó. No volverá nunca, Leo. Te lo prometo». Leo no respondió. Miraba sus propias manos, girando un anillo imaginario. Carmen levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, pero su expresión era de una calma férrea. Ya no había miedo en ella, ni sumisión. Había una dignidad nueva, ganada en el campo de batalla. «El niño está agotado, señor», dijo Carmen en voz baja. «Tiembla de frío y de hambre. Necesita un baño caliente y comer algo suave. Las emociones fuertes le hacen mal al estómago». Alejandro asintió rápidamente, ansioso por ser útil, por hacer algo, lo que fuera. «Sí, claro. Vamos adentro. Yo lo llevaré». Alejandro se acercó a la silla de ruedas con la intención de empujarla hacia la rampa de acceso. Pero cuando sus manos tocaron las empuñaduras de goma, Leo soltó un gemido ahogado y se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos. «¡No!», susurró el niño aterrorizado. Alejandro retiró las manos como si la silla estuviera ardiendo. «Hijo, soy yo. Soy papá. Solo quiero llevarte a tu cuarto». «No sabe cómo», murmuró Leo con la voz quebrada. «Me vas a golpear con los marcos de las puertas. Siempre vas muy rápido». La confesión fue un golpe brutal. Alejandro recordó las pocas veces que había empujado la silla. Siempre con prisa, siempre hablando por teléfono, chocando las ruedas contra los muebles, tratando a su hijo como una maleta que hay que transportar de un punto A a un punto B. Se quedó paralizado, con las manos en el aire, sintiéndose inútil, torpe, gigante y peligroso. Carmen se levantó suavemente. No pidió permiso. Simplemente tomó el control, no por arrogancia, sino por necesidad. «Déjeme a mí, señor», dijo ella con suavidad. «Leo tiene una rutina. Si la cambiamos ahora se pondrá más nervioso». Carmen tomó las empuñaduras. Su toque fue diferente. Antes de mover la silla, se inclinó hacia el oído de Leo. «Leo, mi amor, vamos a la casa. Voy a preparar ese chocolate caliente que te gusta, ¿sí? Y vamos a poner la música suave. Nadie te va a hacer daño. Tu papá nos va a acompañar. Él nos va a abrir las puertas. ¿Está bien?» Leo asintió lentamente, relajando los hombros. «Está bien, Carmen». Alejandro observó la escena con una mezcla de admiración y vergüenza profunda. Carmen manejaba la silla con una destreza que parecía una danza. Esquivaba las imperfecciones del camino, suavizaba los giros.
Alejandro se adelantó para abrir la puerta principal, manteniéndola abierta como un portero, viendo pasar a su hijo y a la mujer que lo había salvado. Entraron en la cocina. Era un espacio enorme, de acero inoxidable y mármol blanco, frío como un quirófano. Pero Carmen lo transformó. En cuestión de segundos, puso agua a hervir. Sacó una manta de un armario escondido y cubrió las piernas de Leo. Alejandro se quedó de pie junto a la isla central, sintiéndose un extraño. Quería ayudar, pero no sabía dónde estaban las tazas. No sabía qué leche tomaba su hijo. No sabía nada. «Siéntese, señor Alejandro», dijo Carmen sin dejar de moverse, batiendo el chocolate con ritmo. «Por favor, me pone nervioso al niño si se queda ahí parado como un fantasma». Alejandro obedeció. Se sentó en un taburete alto, frente a su hijo. Leo estaba al otro lado de la mesa, mirando el vapor de la taza que Carmen acababa de ponerle delante. «Carmen», empezó Alejandro, y se detuvo. Necesitaba preguntar. Necesitaba entender. «¿Por qué te quedaste?» Carmen se detuvo. Dejó la cuchara sobre la encimera. Se secó las manos en el delantal. «Señor, sabías lo que pasaba. Isabela te trataba como basura. Yo te ignoraba. Te pagaba el sueldo mínimo. Podrías haberte ido a cualquier otro lugar. ¿Por qué te quedaste aguantando este infierno?» Carmen miró a Leo, que bebía su chocolate con avidez, recuperando poco a poco el color en las mejillas. Luego miró a Alejandro, y sus ojos oscuros brillaron con una verdad simple y devastadora. «Porque un día, hace 6 meses, entré al cuarto del niño para limpiar. Él estaba llorando en la oscuridad. Me acerqué y me agarró la mano. Me dijo, «Por favor, no me dejes solo, tengo miedo». Carmen hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Yo tengo un hijo, señor Alejandro. Está en mi pueblo, con mi abuela. No lo veo hace 2 años porque estoy aquí trabajando para mandarle dinero. Cuando Leo me agarró la mano, vi a mi propio hijo, y me prometí ante la Virgen que, si yo no podía cuidar al mío, cuidaría al suyo como si fuera de mi propia sangre. Porque ningún niño merece vivir con miedo en su propia casa. El dinero no compra la paz, señor. Y yo no podía dormir tranquila sabiendo que, si me iba, este ángel se quedaba solo con esa bruja». Alejandro bajó la mirada, avergonzado hasta la médula. Él, que creía que su deber de padre terminaba al firmar los cheques del colegio y las terapias, acababa de recibir la lección de moral más grande de su vida. Una mujer que había sacrificado la crianza de su propio hijo para salvar al de él. «No sé cómo pagarte esto», susurró Alejandro. «No se trata de pagar, señor», respondió Carmen, volviendo a su tarea de limpiar la cocina, incómoda con el elogio. «Se trata de estar». «¿Estar?» «Sí, estar». Carmen señaló a Leo con la cabeza. «Él no necesita que le compre otra consola de videojuegos. Necesita que usted sepa cómo bañarlo sin que le duela la espalda. Necesita que sepa qué pesadillas tiene. Necesita que usted aprenda a hacer sus piernas hasta que él pueda usarlas, o incluso si no las usa nunca más». Alejandro miró a su hijo. Leo había terminado el chocolate y lo miraba, expectante. Había una puerta abierta en esa mirada. Una oportunidad. Alejandro se levantó. Se quitó el saco del traje de $1000 y lo dejó caer sobre una silla. Se remangó la camisa blanca hasta los codos. «Enséñame», dijo Alejandro mirando a Carmen. «Enséñame a bañarlo. Enséñame a acostarlo. Enséñame todo. No me voy a ir a dormir hasta que aprenda cómo cuidar a mi hijo». Carmen sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa cansada pero genuina, que iluminó su rostro humilde. «Está bien, patrón. Pero primero quítese esos zapatos de cuero, que hacen mucho ruido y despiertan a los ecos de la casa. Aquí vamos a andar despacio». Alejandro asintió. Se agachó y se desató los cordones. Se quitó los zapatos caros y se quedó en calcetines sobre el suelo frío. Se sintió vulnerable, ridículo y, por primera vez en años, completamente honesto. «Vamos, Leo», dijo Alejandro, acercándose a la silla con movimientos lentos, imitando lo que había visto hacer a Carmen. «Vamos a prepararte para dormir.
Tú me dices si lo hago mal, ¿vale? Tú eres el jefe ahora. Leo sonrió tímidamente. Vale, papá. Pero ten cuidado con mi pie derecho, ese me duele más. Tendré cuidado, te lo juro. Carmen los observó salir de la cocina, el padre empujando la silla con torpeza pero con infinito cuidado, el hijo dando instrucciones en voz baja. Se quedó sola un momento, respirando el silencio de la casa liberada. Sabía que la guerra había terminado, pero la reconstrucción sería larga, y ella, la generala con uniforme de sirvienta, estaba lista para dirigir la obra. La noche de los demonios. La mansión, que durante el día parecía un palacio de luz, se transformó al caer la noche en una caverna de sombras alargadas y silencios pesados. Pero el silencio no duró mucho. A las 3 de la mañana, un grito desgarrador rompió la quietud del pasillo del segundo piso. No fue un grito de pesadilla infantil común. Fue el alarido de un cuerpo en guerra consigo mismo. Alejandro, que se había quedado dormido en una silla incómoda junto a la cama de Leo, se despertó de un salto, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. La lámpara de la mesita de noche estaba encendida, arrojando una luz amarilla y enferma sobre la escena. Leo se retorcía entre las sábanas empapadas de sudor frío. Su cuerpo, frágil y delgado, se arqueaba en espasmos violentos. Tenía los ojos desorbitados, mirando cosas que no estaban ahí, alucinaciones provocadas por la abstinencia abrupta de los sedantes que Isabela le había inyectado durante meses. «No, quítamelas, me pican, me queman», gritaba Leo, rascándose los brazos con frenesí, abriendo de nuevo las costras de las viejas inyecciones. «¡Leo! ¡Leo! ¡Despierta!». Alejandro se abalanzó sobre él, intentando sujetarle las manos para que dejara de lastimarse, pero la fuerza del niño era sobrenatural, nacida del pánico químico. «Hijo, soy yo, soy papá. No eres tú, eres ella. ¡Vete, bruja!». Leo lanzó una patada ciega que impactó en el pecho de Alejandro, dejándolo sin aire por un segundo. Alejandro retrocedió, aterrado. Nunca había visto algo así. En su mundo de negocios, los problemas se solucionaban con llamadas, con abogados, con dinero. Pero esto era un infierno biológico contra el que su tarjeta de crédito no tenía poder. El pánico se apoderó de él. Buscó su teléfono con manos temblorosas. Iba a llamar a una ambulancia, al mejor hospital privado, al jefe de neurología de la ciudad. Iba a pagar lo que fuera para que sedaran a su hijo y pararan ese sufrimiento. Justo cuando iba a marcar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Carmen entró. No llevaba su uniforme, sino una bata de algodón desgastada y el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros como una cascada negra. No traía miedo en la cara, traía determinación. «No llame a nadie», ordenó Carmen, viendo el teléfono en la mano de Alejandro. Su voz cortó el aire más afilada que un cuchillo. «Está convulsionando. Necesita un médico», gritó Alejandro desesperado. «¡Míralo! Necesita desintoxicarse». Carmen cruzó la habitación y le arrancó el teléfono de la mano a Alejandro, tirándolo sobre la cama. «Si lo lleva al hospital, lo van a llenar de más químicos para calmarlo. Su cuerpo está gritando porque le falta la droga. Tiene que salir, señor. Tiene que salir el veneno». Carmen se subió a la cama, sin importarle las jerarquías ni las normas sociales. Se colocó detrás de Leo, atrapándolo en un abrazo de contención, rodeando el pecho del niño con sus brazos fuertes, inmovilizándolo contra su propio cuerpo. «¡Suéltame!», aullaba Leo, llorando, babeando, completamente fuera de sí. «Shh, ya pasa, mi vida, ya pasa», susurraba Carmen al oído del niño, balanceándose rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. No luchaba contra él, lo acompañaba en la tormenta. «Saca el diablo, Leo. Grítalo todo. Aquí está Carmen. Aquí está la Carmen». Alejandro se quedó paralizado al pie de la cama, sintiéndose un inútil espectador de la agonía de su propio hijo. Ver a Leo así, reducido a un animalito asustado y dolorido por culpa de la negligencia de su padre, fue el castigo más brutal que Alejandro podría haber recibido. «¿Qué hago?», preguntó Alejandro, con la voz rota, las lágrimas corriendo libremente por su cara. «Carmen,
Por Dios, dime qué hago. No puedo verlo sufrir así. Carmen levantó la vista. Tenía el pelo revuelto y una línea de sangre en el labio donde Leo la había golpeado accidentalmente con la cabeza, pero sus ojos eran faros en la tormenta. Traiga paños con agua helada, tiene fiebre, y traiga un balde, va a vomitar. Y después siéntese aquí y agárrele la mano. No lo suelte aunque le grite, aunque le pegue. Que sepa que usted está aquí en la oscuridad. Alejandro corrió. Corrió al baño como si su vida dependiera de ello. Llenó el lavabo, mojó toallas, buscó el balde. No llamó a la servidumbre nocturna. No quiso testigos. Esa era su penitencia. Cuando volvió, Leo estaba teniendo arcadas secas, dolorosas. Carmen le sostenía la frente con una ternura infinita, limpiándole la boca con el borde de su propia bata. Alejandro se arrodilló junto a la cama. Puso los paños fríos en la frente ardiendo de su hijo. Leo se estremeció, pero el frío pareció traerlo de vuelta a la realidad por un segundo. Sus ojos, vidriosos y rojos, enfocaron a Alejandro. «Papá», gimió Leo con una voz pequeña y rasposa. Me duele todo. Siento bichos dentro de los huesos». Alejandro sintió que se le rompía el alma. Agarró la mano de Leo. Estaba fría y sudorosa, pero la apretó con fuerza. «Lo sé, campeón, lo sé. Es la medicina mala saliendo. Tienes que ser fuerte. Aguanta un poco más, no te voy a dejar. Tengo miedo». «Yo también», confesó Alejandro besando los nudillos de su hijo. «Yo también tengo miedo, Leo. Pero no me voy a ir. Mírame. Estoy aquí. No me voy a mover ni un milímetro». Pasaron las horas. Fueron las horas más largas de la vida de Alejandro. Leo vomitó bilis hasta quedar exhausto. Lloró hasta quedarse sin voz. Hubo momentos en los que Alejandro pensó que el niño no resistiría, que su corazón dejaría de latir por el esfuerzo. Pero Carmen estaba allí, como una roca. Le daba sorbos de agua con azúcar, le cantaba canciones de cuna antiguas en voz baja, le masajeaba las piernas acalambradas. Y Alejandro aprendió. Aprendió a limpiar el vómito de su hijo sin asco. Aprendió a cambiar sábanas con el niño encima. Aprendió que el amor no es comprar juguetes caros, sino sostener un balde mientras otro ser humano sufre. Cerca del amanecer, la fiebre bajó. El cuerpo de Leo dejó de temblar y se relajó en un sueño profundo y natural, el primero en meses. La habitación quedó en silencio, oliendo a enfermedad y a encierro, pero también a victoria. Alejandro se dejó caer sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, agotado. Le dolía cada músculo. Su camisa de seda estaba arruinada, manchada y arrugada. Carmen bajó de la cama con cuidado de no despertar a Leo. Se arregló la bata. Caminó hacia Alejandro, y sin decir palabra, se sentó en el suelo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero cercana. «Lo hizo bien, patrón», susurró ella. Alejandro giró la cabeza para mirarla. A la luz grisácea del amanecer que entraba por la ventana, Carmen parecía cansada, con ojeras profundas, pero hermosa de una manera que Alejandro nunca había notado antes. No era la belleza plástica y maquillada de Isabela, era una belleza real, humana, forjada en la compasión. «Tú lo salvaste», dijo Alejandro. «Yo solo te pasaba las toallas. Usted es su padre». Su voz fue lo que lo trajo de vuelta cuando estaba alucinando. Él necesitaba saber que usted no le tenía asco, que no le tenía miedo a su dolor. Alejandro miró sus propias manos. «Toda mi vida pensé que ser padre era proveer, que si no les faltaba nada material, yo estaba cumpliendo». Alejandro se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos. «Casi lo mato, Carmen. Dejé que esa mujer entrara aquí y casi lo mato con mi indiferencia». «El casi es lo que importa, señor. Hoy empieza de nuevo. El pasado no se puede borrar, pero se puede reparar». Se quedaron en silencio un momento, compartiendo el cansancio de la batalla ganada. «Carmen». «¿Sí? Gracias». Alejandro la miró intensamente a los ojos. «No sé qué habría hecho sin ti esta noche. Probablemente habría llamado a los médicos,
Lo habrían sedado y el ciclo habría empezado de nuevo. Tú rompiste el ciclo. Carmen sonrió levemente y se puso de pie, sacudiéndose la bata. Voy a preparar café, señor. Va a ser un día largo. Usted necesita fuerzas. Alejandro la vio salir de la habitación y sintió, por primera vez en años, que esa casa inmensa y fría empezaba a sentirse, vagamente, como un hogar. El sacrificio de oro. La mañana llegó con una luz cruda e implacable. Alejandro no había dormido más de 20 minutos. Estaba sentado en la cocina, con una taza de café negro entre las manos, mirando el vapor subir. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. No se había afeitado. Leo seguía durmiendo arriba, vigilado por Carmen. El silencio de la cocina fue interrumpido violentamente por el zumbido del teléfono de Alejandro sobre la encimera de mármol. Alejandro lo miró con odio. La pantalla se iluminaba con un nombre, Roberto, socio. Lo ignoró. El teléfono dejó de sonar y volvió a empezar inmediatamente. 1, 2, 3 veces. Era insistente, urgente, demandante. Era el sonido de su antigua vida reclamando a su prisionero. Finalmente, Alejandro contestó, poniendo el altavoz sin ganas de llevarse el aparato a la oreja. ¿Dónde diablos estás, Alejandro? La voz de Roberto ladró desde el otro lado, llena de estrés y ruido de oficina de fondo. La reunión con los inversionistas japoneses empezó hace 10 minutos. Están furiosos. Si no apareces en media hora con el contrato firmado, se cae la fusión. Estamos hablando de $50 millones, Alejandro. Alejandro miró por la ventana de la cocina. Vio el jardín donde ayer había ocurrido la tragedia. Vio las bugambilias. Vio la silla de ruedas de repuesto plegada en un rincón. No voy a ir, dijo Alejandro. Su voz sonó tranquila, extrañamente calmada para alguien que estaba tirando una fortuna por la borda. ¿Qué? Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea. ¿Estás borracho? Alejandro, escúchame bien. Si no vienes, te demandan por incumplimiento. Vas a perder tu puesto en la junta. Vas a perder bonos. Vas a perder millones. Mueve el culo y ven ahora mismo. En ese momento, Carmen entró en la cocina. Traía una bandeja con el desayuno para Leo, pero se detuvo al escuchar los gritos que salían del teléfono. Miró a Alejandro con preocupación, entendiendo perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que ese era el mundo de su patrón, el mundo que le daba poder, el mundo que pagaba las cuentas. Esperaba que él se levantara, se pusiera el traje y saliera corriendo, como siempre lo había hecho. Alejandro vio a Carmen. Vio cómo ella bajaba la mirada, asumiendo que él se iría, asumiendo que el dinero siempre ganaba. Alejandro tomó el teléfono. Roberto, dijo con firmeza, escúchame tú a mí. Mi hijo tuvo una crisis anoche. Casi se muere. Me necesita. Hoy tengo que ayudarlo a bañarse. Tengo que estar ahí cuando despierte para que no tenga miedo. Contrata a una enfermera, maldita sea, gritó Roberto. Para eso eres rico. Paga a alguien y ven a hacer tu trabajo. Esa frase fue el detonante. Paga a alguien. La misma lógica que casi destruye a Leo. La misma lógica que trajo a Isabela a sus vidas. Alejandro sintió una ira fría subirle por la garganta. Pero también sintió una liberación absoluta. No, dijo Alejandro. No se puede pagar a un padre, Roberto. Renuncio. ¿Qué? Lo que oíste. Haz la fusión tú solo. Si los japoneses se van, que se vayan. Si la junta me quiere echar, que me echen. Vende mis acciones si es necesario. No me importa. No voy a ir hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Mi hijo me necesita, y no voy a cambiar un minuto con él por todo el dinero del banco. No me vuelvas a llamar. Alejandro colgó. Y no solo colgó. Con un movimiento fluido, apagó el teléfono y lo deslizó por la encimera hasta que chocó suavemente contra el frutero, lejos de su alcance. El silencio volvió a la cocina. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era un silencio sagrado. Carmen lo miraba con los ojos muy abiertos, sosteniendo la bandeja con las manos temblorosas. Había escuchado todo. Había escuchado a un hombre poderoso renunciar a su imperio por un niño roto. Señor, murmuró ella.
Eran 50 millones. Alejandro se giró en el taburete y la miró. Se pasó la mano por el pelo revuelto y sonrió, una sonrisa cansada pero ligera, como si se hubiera quitado una armadura de plomo de encima. Es papel, Carmen. Solo es papel verde. Leo es carne y hueso. Anoche cuando me agarraba la mano, entendí que él no sabe cuánto tengo en el banco. A él no le importa si soy el CEO o el jardinero. Él solo quería que su papá no lo soltara. Y casi me pierdo eso por estar persiguiendo sombras. Carmen dejó la bandeja sobre la mesa y dio un paso hacia él. La barrera invisible entre patrón y empleada se había adelgazado tanto que casi había desaparecido. Lo que quedaba eran dos seres humanos unidos por el amor a un tercero. «Usted es un buen hombre, Alejandro», dijo ella. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin el señor delante. Se le escapó, o tal vez fue intencional. Sonó dulce, íntimo. Alejandro sintió un calor extraño en el pecho al escuchar su nombre en los labios de ella. No era adulación. Era reconocimiento. «Estoy intentando serlo», respondió él bajando la voz. «Pero no sé nada, Carmen. Ahora tengo todo el tiempo del mundo, pero no sé cómo llenar ese tiempo. Tengo miedo de que Leo se despierte y ahora que no tiene drogas en el cuerpo, se dé cuenta de que odia a su padre». Carmen negó con la cabeza y se acercó un poco más. Puso una mano sobre la mesa, cerca de la de él, sin llegar a tocarla, pero creando un puente de energía. «El odio no sobrevive donde hay amor, y usted le mostró mucho amor anoche. Pero tiene razón en algo. El camino va a ser difícil. Leo va a tener cambios de humor. Va a estar triste. Va a tener rabia. Usted tiene que aguantar. Tiene que ser su saco de boxeo y su almohada». «¿Me ayudarás?», preguntó Alejandro. No era una orden de jefe a subordinado. Era una súplica de compañero a compañero. «No puedo hacerlo solo. No quiero hacerlo solo. Te necesito aquí. Y no como empleada. No quiero que limpies más pisos ni que laves baños. Quiero que seas mi guía con él. Te pagaré el triple. Te daré lo que quieras. Pero ayúdame a recuperar a mi hijo». Carmen lo miró profundamente. Vio la vulnerabilidad en ese hombre que horas antes parecía intocable. Vio la honestidad brutal de su sacrificio. «No necesito el triple de sueldo», dijo ella con dignidad. «Lo haré porque quiero a Leo. Y porque creo en usted. Pero con una condición, la que sea. En esta casa se acabaron las mentiras, y se acabaron las distancias. Si vamos a sacar a este niño adelante, tenemos que ser un equipo. Usted lava los platos si yo estoy ocupada con Leo. Usted cocina si yo estoy cansada. Aquí todos somos iguales a partir de hoy. ¿Acepta?» Alejandro miró su cocina de lujo, sus manos de ejecutivo, y luego miró las manos trabajadoras de Carmen. «Acepto», dijo sin dudar. «Bien», Carmen sonrió, y esa sonrisa iluminó la cocina más que el sol de la mañana. «Entonces, socio, lávese la cara y afeítese, porque su hijo se va a despertar pronto y no querrá ver a un vagabundo asustándolo. Yo voy a llevarle el desayuno. Cuando esté listo, suba. Hoy vamos a intentar que se siente en el jardín sin miedo». Carmen tomó la bandeja y se dirigió a la salida. Alejandro la vio irse, admirando su fuerza, su gracia natural. Sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Y quizás, solo quizás, una chispa de algo más. Algo que nacía de la admiración profunda y que le asustaba más que perder 50 millones de dólares. Se levantó, fue al fregadero y se echó agua fría en la cara. Al mirarse en el espejo sobre el lavabo, vio a un hombre ojeroso, despeinado y arruinado financieramente. Pero por primera vez en mucho tiempo, reconoció al hombre que le devolvía la mirada. «Buenos días, papá», se dijo a sí mismo, y subió las escaleras para empezar su verdadero trabajo. El infierno de la rehabilitación. Pasaron 3 semanas, 3 semanas que parecieron 3 siglos. La mansión, antes un mausoleo de silencio, se había convertido en un campo de batalla donde el enemigo no era una persona, sino el propio cuerpo de Leo. La desintoxicación química había pasado, pero había dejado al descubierto la verdadera catástrofe: la atrofia muscular.
Los meses de sedación y la inmovilidad forzada por Isabela habían dejado las piernas de Leo delgadas como ramas secas, débiles, incapaces de sostener ni siquiera el peso de una sábana sin temblar. La escena tenía lugar en el antiguo salón de baile, un espacio enorme con espejos de piso a techo que Alejandro había ordenado vaciar de muebles caros para convertirlo en un gimnasio de rehabilitación improvisado. No había máquinas sofisticadas, solo unas barras paralelas de madera que él mismo había ayudado a instalar, lijando la madera para que no lastimara las manos de su hijo. «No puedo, papá. Me duele». El grito de Leo rebotó en las paredes, lleno de frustración y lágrimas. El niño estaba colgado de las barras, con los brazos temblando por el esfuerzo de sostener su propio peso. Sus piernas, enfundadas en pantalones cortos de deporte, colgaban inútiles, arrastrando las puntas de los pies por el suelo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas. Alejandro estaba de rodillas frente a él, con las manos apoyadas en los tobillos de su hijo, intentando guiar el movimiento. Su camisa estaba empapada en sudor, su pelo revuelto. Ya no parecía el millonario de la portada de Forbes, parecía un hombre desesperado luchando contra la gravedad. «Sí puedes, Leo», insistió Alejandro con la voz ronca. «Solo un paso. Tienes que intentar mover el pie derecho. Manda la orden desde tu cerebro. ¡Vamos!». «No responde», lloró Leo, soltándose de una mano y quedando colgado peligrosamente de la otra. «Es como si estuvieran muertas. Déjame. Quiero sentarme». Alejandro sintió una oleada de pánico y furia. Furia contra Isabela. Furia contra sí mismo. Furia contra el universo. Golpeó el suelo con el puño. «No te vas a sentar», gritó Alejandro, perdiendo la paciencia por el dolor de ver a su hijo así. «Si te sientas ahora, te vas a quedar sentado toda la vida. Tienes que luchar, maldita sea». Leo se asustó por el grito. Sus brazos cedieron. Cayó al suelo como un muñeco de trapo, golpeándose las rodillas contra la madera. El sonido seco del golpe fue seguido por un llanto desgarrador, no de dolor físico, sino de humillación absoluta. Alejandro se quedó helado. Se dio cuenta de lo que había hecho. Había usado el tono del jefe, el tono de la exigencia, olvidando que estaba tratando con un niño roto. Carmen, que había estado observando desde la esquina con una toalla y una botella de agua, intervino. No corrió. Caminó con pasos firmes y pesados que resonaron en la sala, cargados de una autoridad materna que hizo que Alejandro bajara la cabeza. «Salga», dijo Carmen. No fue una sugerencia. Alejandro la miró, aturdido. «Carmen, tengo que...» «He dicho que salga». La voz de Carmen subió de tono, vibrante y feroz. «Salga de aquí ahora mismo. Está proyectando su culpa en las piernas del niño. Usted quiere que camine rápido para dejar de sentirse culpable por lo que le pasó. Pero esto no se trata de usted, señor Alejandro. Se trata de él». Alejandro abrió la boca para replicar, pero vio a Leo en el suelo, hecho un ovillo, cubriéndose la cara. La verdad de las palabras de Carmen le golpeó como una bofetada. Tenía razón. Quería un milagro rápido para borrar su negligencia. Sin decir una palabra, Alejandro se levantó y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó contra la pared del pasillo y se deslizó hasta el suelo, enterrando la cara en las manos. Escuchaba, a través de la madera, cómo el llanto de Leo cambiaba de tono. Dentro del salón, Carmen se sentó en el suelo junto a Leo. No lo tocó inmediatamente. Esperó a que el niño dejara de sollozar. «Es un idiota», murmuró Carmen, rompiendo el protocolo y el respeto, hablando con una honestidad brutal. «Tu papá es un buen hombre, Leo, pero a veces es un idiota impaciente. Cree que las piernas se arreglan como se arreglan los negocios». Leo soltó una risita entrecortada, sorprendido por el insulto de la empleada hacia el patrón. Levantó la cabeza, con los ojos rojos. «Me duele mucho, Carmen. Siento que se me van a romper los huesos». Carmen asintió y sacó un frasco de aceite de árnica de su bolsillo. «Lo sé, mi amor, lo sé». Vertió un poco de aceite en sus manos calientes y comenzó a masajear las pantorrillas atrofiadas de Leo,
con movimientos circulares, firmes pero suaves. ¿Sabes por qué duele? Porque están despertando. El dolor es la vida que vuelve, Leo. Cuando algo está muerto, no duele. Si te duele, es porque tus piernas están gritando que quieren volver a ser tuyas. Leo miró sus piernas mientras las manos mágicas de Carmen trabajaban en los músculos tensos. ¿Tú crees que voy a volver a caminar?, preguntó el niño en un susurro. Carmen dejó de masajear un segundo y lo miró a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que prometía milagros. No lo creo, Leo. Lo sé, pero no va a ser hoy. Y no va a ser por los gritos de tu papá. Va a ser porque tú eres un guerrero. Carmen sonrió. Y porque yo no te voy a dejar rendirte, pero lo haremos a tu ritmo. ¿Trato hecho? Trato hecho, susurró Leo. Bien. Ahora, vamos a intentar levantarnos una vez más. Solo levantarnos, sin caminar. Solo para demostrarle a la gravedad que aquí mandas tú. Carmen le ayudó a incorporarse. Esta vez, sin la presión de Alejandro, Leo se agarró a las barras. Respiró hondo. Carmen se colocó detrás de él, apoyando sus manos en la cintura del niño, dándole seguridad pero no fuerza. 1, 2, 3. ¡Arriba! Leo empujó. Sus brazos temblaron, sus piernas flaquearon, pero se mantuvo erguido. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. «Mira», susurró Carmen al oído de Leo. «Estás de pie, mi rey. Estás de pie». En el pasillo, Alejandro escuchó el silencio, seguido de un suave «lo lograste» de Carmen. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Entendió que su dinero había comprado la casa y las barras, pero era el amor humilde de Carmen el que estaba haciendo el verdadero trabajo de reconstrucción. Se quedó allí, escuchando, aprendiendo a ser paciente, aprendiendo que la justicia para su hijo no era un sprint, sino un maratón doloroso. El peso de la culpa y la confesión nocturna. Esa noche, la tormenta tropical golpeó la mansión con furia. La lluvia azotaba los ventanales de cristal como si quisiera entrar y lavar los pecados de la casa. Alejandro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas de agujas en el brazo de su hijo. Veía la cara de Isabela riéndose. Veía su propia firma en los cheques que financiaron esa tortura. Bajó a la cocina, buscando consuelo en el silencio o en el alcohol, aunque últimamente el alcohol le sabía a ceniza. Para su sorpresa, la luz de la cocina estaba encendida. Carmen estaba sentada a la mesa de mármol. No estaba trabajando. Estaba simplemente sentada, con una taza de té humeante entre las manos, mirando hacia la oscuridad del jardín a través del vidrio mojado. Llevaba el pelo suelto, y esa bata vieja que Alejandro ya empezaba a reconocer como su uniforme de humanidad. Alejandro se detuvo en la entrada. Se sintió un intruso. Esa mujer le había dado más a su familia en un mes que él en toda su vida. ¿No puedes dormir?, preguntó Alejandro suavemente. Carmen se sobresaltó levemente, pero no se levantó ni adoptó la postura rígida de sirvienta. Se giró y le ofreció una sonrisa cansada. «La lluvia», dijo ella, «me recuerda a mi pueblo. Cuando llovía así, el techo de lámina de mi casa sonaba como una orquesta. No me dejaba dormir, pero me gustaba». Alejandro entró y se sentó frente a ella. No se sirvió nada, solo quería estar cerca de su calma. «Lo siento por lo de hoy», dijo Alejandro, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. «En el gimnasio. Fui un estúpido. Casi lo rompo otra vez». «Usted tiene miedo, Alejandro», respondió Carmen usando su nombre de nuevo con naturalidad. «El miedo nos hace hacer cosas estúpidas. Usted ve a Leo y ve su propio fracaso, y quiere arreglarlo rápido para dejar de sentirse mal. Pero las heridas del alma no cicatrizan con prisa». Alejandro levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban llenos de una tristeza abismal. «¿Cómo lo haces, Carmen?», preguntó, con voz quebrada. «¿Cómo tienes tanta paciencia? ¿Cómo tienes tanto amor para dar a un niño que no es tuyo, mientras yo, que soy su padre, apenas sé cómo hablarle sin cagarla?» Carmen suspiró y tomó un sorbo de té. Dejó la taza y miró a Alejandro con una profundidad que lo desarmó.
Porque yo también tengo culpa, Señor. Una culpa que me come viva todos los días. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Tú? ¿De qué podrías tener culpa tú? Eres una santa. No soy ninguna santa. Carmen negó con la cabeza, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Le conté que tengo un hijo, ¿verdad? Se llama Mateo. Tiene 8 años. La última vez que lo vi, estaba llorando agarrado a la falda de mi abuela, porque yo me subía al autobús para venir aquí. Carmen hizo una pausa, luchando con el nudo en su garganta. Vine aquí para darle una vida mejor, para mandarle dinero para sus libros, para sus zapatos. Pero cada vez que abrazo a Leo, cada vez que curo las heridas de Leo, siento que le estoy robando ese abrazo a mi propio hijo. Siento que estoy cuidando al hijo del patrón mientras el mío crece sin madre. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Así que no, Alejandro. No soy perfecta. Cuido a Leo con desesperación porque es la única forma de perdonarme a mí misma por haber abandonado a Mateo. Cuando salvo a Leo, siento que estoy salvando a mi hijo a la distancia. El silencio que siguió fue denso, cargado de una intimidad dolorosa. Alejandro se quedó atónito. Siempre había visto a Carmen como la salvadora, la fuerte, la que no necesitaba nada. Nunca se había detenido a pensar en el costo personal de su sacrificio. Ella había dejado a su hijo para salvar al de él. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero esta vez no fue algo malo. Fue el muro final que separaba sus mundos. Estiró la mano a través de la mesa. Dudó un segundo, y luego, con suavidad, cubrió la mano de Carmen con la suya. La piel de ella estaba caliente. «Tráelo», dijo Alejandro. Carmen levantó la vista, confundida, sin retirar la mano. «¿Qué? Trae a Mateo», repitió Alejandro con firmeza. «Tráelo aquí, a esta casa». «Señor, no puedo. Aquí no se permiten niños y...» «Esta es mi casa», la interrumpió Alejandro, apretando suavemente su mano. «Y las reglas han cambiado. No quiero que sigas sacrificando a tu familia por la mía. Hay espacio de sobra. Leo necesita un amigo. Tú necesitas a tu hijo. Y yo necesito dejar de ser el patrón que solo firma cheques y empezar a ser el hombre que ayuda a las personas que le importan». Carmen lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Habla en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Mañana mismo mandamos el chofer por él y por tu abuela. Que vengan todos. Que llenen esta casa de ruido. Que coman en esta mesa». Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Me has enseñado que el dinero no vale nada si no sirve para unir a la gente. Déjame usar mi maldito dinero para hacer algo bueno por primera vez. Déjame traerte a tu hijo». Carmen rompió a llorar. No fue un llanto triste, sino un llanto de alivio, de una carga de años que de repente se desvanecía. Se llevó la mano libre a la boca, sollozando. «Gracias. Gracias, Alejandro». Alejandro no retiró su mano. Se quedaron así, unidos por el tacto en medio de la cocina silenciosa, mientras la lluvia golpeaba fuera. En ese momento, Alejandro supo que ya no había vuelta atrás. No solo estaba salvando a su hijo, estaba construyendo una familia nueva, una familia extraña y remendada, cosida con cicatrices y esperanza. Y al mirar a Carmen, con los ojos brillantes por las lágrimas y la gratitud, Alejandro sintió algo que le asustó más que la quiebra financiera. Sintió que podría enamorarse de ella. No de la criada, sino de la mujer que acababa de salvarle la vida por segunda vez esa noche. «Ahora ve a dormir», susurró él, retirando la mano lentamente, sintiendo la pérdida del contacto. «Mañana tenemos que preparar la casa. Mateo llega pronto». Carmen asintió. Se secó las lágrimas y se puso de pie. Antes de salir de la cocina, se detuvo en el marco de la puerta y se giró. «Buenas noches, Alejandro. Que descanse». Cuando ella desapareció por el pasillo, Alejandro se quedó solo en la cocina. Pero la casa ya no se sentía vacía, se sentía llena de promesas. Se sirvió un vaso de agua y brindó al aire. «Por los nuevos comienzos», dijo en voz alta. Sabía que el camino de la rehabilitación de Leo sería largo y tortuoso,
pero ahora tenía un ejército. Y tenía una razón para luchar. El clímax emocional. El milagro de la pelota. El día que llegó Mateo, el hijo de Carmen, el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de los nervios de todos en la mansión. Alejandro había enviado su camioneta personal, la blindada, la que solía usar para reuniones con ministros, a recoger a un niño de 8 años y a una abuela anciana a la estación de autobuses. Leo estaba en el pórtico, sentado en su silla de ruedas. Llevaba una camiseta nueva y el cabello peinado con gomina, un intento conmovedor de parecer guay ante el desconocido que estaba por llegar. Sus manos, sin embargo, delataban su ansiedad. Frotaban los reposabrazos de la silla hasta sacar brillo. ¿Y si no le caigo bien?, preguntó Leo en un susurro, sin mirar a Carmen. Carmen, que estaba de pie detrás de él, le puso una mano en el hombro. Ella también estaba nerviosa. Llevaba un vestido sencillo de algodón, sin uniforme por primera vez en presencia de visitas. Le vas a caer bien, mi amor. Mateo es un torbellino, pero tiene el corazón blando. Además, nunca ha visto una casa tan grande. Probablemente piense que tú eres el príncipe de un castillo. La camioneta negra apareció por la curva del camino de entrada, levantando un poco de polvo. El corazón de Alejandro, que esperaba al pie de la escalera, dio un vuelco. Estaba a punto de fusionar dos mundos que la sociedad decía que no debían tocarse. El vehículo se detuvo. El chofer abrió la puerta trasera y de allí saltó una pequeña bola de energía. Mateo. Tenía la piel morena curtida por el sol del pueblo, las rodillas raspadas y unos ojos negros que brillaban con una curiosidad insaciable. Detrás de él bajó la abuela, una mujer pequeña con un rebozo y una dignidad silenciosa, cargando una cesta de mimbre que seguramente traía comida. Mateo se quedó quieto un momento, mirando la inmensidad de la fachada, las columnas, las ventanas gigantes. Luego bajó la vista y vio a Leo. No hubo juicio en los ojos del niño pobre. No hubo lástima. Solo hubo un reconocimiento inmediato. ¡Hola!, gritó Mateo, corriendo hacia la rampa sin esperar a nadie. Mi mamá dice que tienes videojuegos. ¿Es verdad o es mentira para que venga? Leo parpadeó, sorprendido por la franqueza. La tensión se rompió como una burbuja de jabón. Es verdad. Tengo la última consola, respondió Leo, y una sonrisa tímida asomó en su rostro. Genial. Yo traje mi pelota de fútbol. Está vieja, pero rebota chido. ¿Sabes porterear? La sonrisa de Leo vaciló. Miró sus piernas inútiles. No puedo jugar fútbol. No camino. Mateo se encogió de hombros, como si el dato fuera irrelevante. Pues juegas con las manos. Yo chuto y tú paras. Si tienes ruedas, eres más rápido, ¿no? Es como ser un transformer. Alejandro, observando la escena, sintió un nudo en la garganta. En 30 segundos, ese niño humilde había normalizado la discapacidad de su hijo con una naturalidad que ningún terapeuta había logrado en años. Transformer. No inválido. Bienvenidos a su casa, dijo Alejandro, adelantándose para saludar a la abuela, tomándole la mano arrugada con respeto. Señora, es un honor tenerla aquí. La tarde se convirtió en algo que la mansión nunca había visto. Un caos alegre, risas, gritos, el sonido de una pelota golpeando el césped perfecto. Alejandro y Carmen observaban desde la terraza, con copas de limonada en la mano. Pero el momento de la verdad, el clímax que cambiaría todo, llegó al atardecer. Los niños estaban en el jardín trasero. Mateo había improvisado una portería entre dos árboles. Leo estaba colocado como portero, moviendo su silla de un lado a otro con una destreza nueva, riendo a carcajadas cada vez que bloqueaba un tiro de Mateo. «Ahí va el cañonazo», gritó Mateo, preparando un tiro fuerte. Pateó la pelota. Pero el cálculo falló. El balón salió disparado en un ángulo alto, golpeó una rama y rebotó hacia el borde de la piscina vacía que estaban limpiando. La pelota quedó tambaleándose en el borde, a punto de caer al fondo de concreto. «¡La pelota!», gritó Mateo, corriendo para alcanzarla. Pero Leo estaba más cerca. Todo sucedió en cámara lenta para Alejandro.
Vio la pelota en el borde. Vio a Leo impulsarse con la silla. Vio que la silla se atascaba en una raíz sobresaliente del césped. ¡Mierda!, gritó Leo, frustrado. La pelota empezó a rodar hacia el abismo de la piscina. Era la pelota de Mateo. Su única pelota. El tesoro de un niño pobre. ¡No! Leo, movido por una adrenalina que no venía del cerebro sino del alma, hizo algo impensable. Se olvidó de que no podía. Se olvidó de los diagnósticos. Se olvidó del dolor. Se impulsó con los brazos sobre los reposabrazos de la silla y se lanzó hacia adelante. ¡Leo!, gritó Alejandro, soltando el vaso de limonada que se hizo añicos en el suelo. Hizo amago de saltar la barandilla de la terraza para correr. ¡Espere! Carmen lo agarró del brazo con una fuerza de hierro. Sus uñas se clavaron en la piel de Alejandro. «Mírelo, no vaya». Alejandro miró. Leo no había caído de cara al suelo. Sus piernas, esas piernas de alambre que habían temblado en el gimnasio, habían reaccionado por instinto puro. Sus pies se plantaron en la hierba. Sus rodillas se doblaron, temblaron violentamente, amenazaron con colapsar, pero aguantaron. Leo estaba de pie, solo, sin barras, sin ayuda, de pie sobre el césped irregular. El niño dio un paso tambaleante, como un recién nacido, luego otro. Se lanzó hacia el borde de la piscina y atrapó la pelota justo antes de que cayera. El esfuerzo fue brutal. Al tener la pelota en las manos, el equilibrio se rompió y Leo cayó sentado sobre el césped. Pero no cayó como un enfermo, cayó como un niño que jugaba. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se quedó con la boca abierta. Alejandro sentía que el corazón le iba a estallar. Leo estaba sentado en la hierba, abrazando la pelota vieja contra su pecho. Miró sus piernas. Luego miró hacia la terraza, donde su padre y Carmen estaban congelados. «¡La atrapé!», gritó Leo. Su voz no era de dolor, era de triunfo, de un triunfo salvaje y puro. Alejandro no pudo contenerse más. Saltó la barandilla baja y corrió por el jardín. Corrió como nunca había corrido por un negocio. Llegó hasta donde estaba su hijo y se tiró al suelo, sin importarle las manchas de hierba en su pantalón de lino. «¡La atrapaste! ¡La atrapaste, campeón!». Alejandro abrazó a Leo, besándole la cabeza, la cara sucia, las manos. Lloraba abiertamente, un llanto de hombre redimido. «Caminaste, Leo. Te vi. Diste 2 pasos». «Fueron 3, papá», corrigió Leo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Fueron 3». Carmen llegó segundos después, con Mateo y la abuela. Se arrodilló junto a ellos. No dijo nada. Solo puso su mano sobre las rodillas de Leo y apretó, confirmando el milagro. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por encima de la cabeza del niño. En esa mirada hubo un intercambio eléctrico. Ya no eran patrón y empleada. Eran 2 padres celebrando la vida. La barrera social se había pulverizado definitivamente bajo el peso de esos 3 pasos. «Esto es solo el principio», susurró Carmen, con la voz quebrada por la emoción. «Ahora sí. Agárrese, señor Alejandro, porque este niño va a querer correr». Alejandro miró a su hijo, sucio, sudado y feliz, rodeado de su nueva familia improvisada. Sintió una paz que el dinero nunca le había dado. «Que corra», dijo Alejandro. «Que vuele. Yo estaré aquí para atraparlo si se cae». La transformación. La cena de la verdad. Esa noche, la cena no se sirvió en el comedor formal con la mesa kilométrica de caoba, donde Alejandro solía sentarse solo en una punta y Isabela en la otra. Esa noche, la cena fue en la cocina. La abuela de Carmen había tomado el mando de los fogones industriales, ignorando los electrodomésticos digitales que no entendía y usando sartenes de hierro. El aroma a tortillas recién hechas, frijoles y especias llenaba la casa, expulsando el olor estéril a limpiador de pisos caro. Estaban todos sentados alrededor de la isla de mármol. Alejandro, Leo, Carmen, Mateo y la abuela. No había cubiertos de plata. Comían tacos con las manos, riendo, pasándose las salsas, hablando todos a la vez. Alejandro miró a su alrededor.
Llevaba una camiseta simple, jeans, y estaba descalzo. Tenía una mancha de salsa en la barbilla que no se había molestado en limpiar. Se sentía más rico, en ese momento, que en cualquier gala benéfica de su vida anterior. Leo, agotado por la emoción del día pero radiante, le estaba explicando a Mateo cómo funcionaba un nivel difícil de su videojuego. Mateo escuchaba con la boca llena, asintiendo fascinado. Carmen estaba sirviendo más agua de Jamaica. Al pasar junto a Alejandro, él le rozó suavemente el brazo para detenerla. «Siéntate, por favor», le pidió él en voz baja. «Deja de servir. Ya no trabajas para mí, ¿recuerdas? Eres parte de esto». Carmen lo miró. La luz cálida de la cocina suavizaba sus facciones. Había una duda en sus ojos, el miedo ancestral de quien ha sido sirvienta toda la vida y no sabe cómo ocupar otro lugar. «Es difícil cambiar las costumbres, Alejandro», admitió ella. «Entonces creemos costumbres nuevas». Alejandro se levantó. El ruido de las conversaciones de los niños cesó. La abuela dejó de comer y lo miró con respeto. Alejandro carraspeó, sintiéndose repentinamente tímido ante esa pequeña audiencia que ahora era su mundo entero. «Quiero decir algo», empezó Alejandro. Miró a Leo. «Hoy vi un milagro. Y no me refiero solo a que Leo se levantara. Me refiero a que esta casa estaba muerta. Era un ataúd de oro. Y ustedes», miró a Carmen, luego a Mateo y a la abuela, «ustedes le han soplado vida». Alejandro caminó hasta quedar frente a Carmen. Ella se quedó quieta, sosteniendo la jarra de agua contra su pecho como un escudo. «Carmen», dijo él, y su voz adquirió un tono grave, serio, pero infinitamente tierno. «Durante años estuve ciego. Buscaba la felicidad en los balances bancarios y en la aprobación de gente que ni siquiera me caía bien. Traje a este hogar a una mujer que era hermosa por fuera y podrida por dentro, porque pensaba que eso era lo que merecía un hombre de mi posición». Carmen bajó la mirada, ruborizada. «Señor, no hace falta...» «Sí hace falta», la interrumpió él suavemente, tomándole la jarra de las manos y dejándola sobre la mesa para poder tomarle las manos a ella. «Me salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. Me enseñaste que la dignidad no está en la marca de la ropa, sino en la callosidad de las manos que trabajan por amor». Alejandro respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir rompería todas las reglas de su círculo social. Sabía que sus amigos del club de golf se burlarían. Y le importaba un comino. «No quiero que seas mi empleada. No quiero pagarte un sueldo por cuidar a mi familia, porque tú eres mi familia. Quiero que te quedes. Quiero que Mateo crezca aquí con Leo como hermanos. Quiero que tu abuela mande en esta cocina si le da la gana. Pero sobre todo, quiero saber si, con el tiempo, un hombre roto y tonto como yo podría tener una oportunidad con una mujer valiente como tú». El silencio en la cocina era espeso, dulce. Los niños se miraban con los ojos como platos. La abuela sonreía levemente, siguiendo comiendo su taco como si ya supiera que esto iba a pasar desde hace siglos. Carmen levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas. Buscó en la cara de Alejandro algún rastro de burla, de juego de poder. No encontró nada más que una honestidad desnuda y vulnerable. «Alejandro», susurró ella, «yo soy una mujer de pueblo. No sé usar los tenedores pequeños. No sé hablar de política. Sus amigos se van a reír de usted». «Que se rían», dijo Alejandro, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal con delicadeza. «Que se rían hasta que se ahoguen. Yo seré el hombre más feliz del mundo cenando tacos en la cocina contigo, mientras ellos son miserables comiendo caviar con gente que no los quiere». Alejandro levantó una mano y le acarició la mejilla, limpiando una lágrima que se escapaba. «¿Te quedas?», preguntó. «¿No por el dinero? ¿No por Leo? ¿Sino por nosotros?». Carmen cerró los ojos un momento, sintiendo el calor de la mano de él. Sintió el peso de años de soledad y lucha desvanecerse. Abrió los ojos y sonrió. «Me quedo», respondió ella con firmeza. «Pero con una condición». Alejandro sonrió, recordando la primera vez que ella le puso condiciones. «¿Cuál?».
Que aprenda a hacer las tortillas usted mismo, porque si voy a ser la señora de la casa, no pienso cocinar todos los días. La carcajada de Alejandro retumbó en la cocina, uniéndose a las risas de los niños y de la abuela. Trato hecho. Alejandro se inclinó y besó a Carmen en la frente. Fue un beso casto, una promesa sellada, un inicio. No hubo música de violines, solo el sonido de la lluvia afuera y el calor de una familia verdadera adentro. Leo miró a Mateo y le dio un codazo. «Te dije que mi papá era raro», susurró Leo sonriendo. «Los adultos son raros», concluyó Mateo, tomando otro taco. «Pero cocinan rico». La escena se congeló ahí. Un cuadro imperfecto, desordenado y maravillosamente humano. El millonario descalzo, la limpiadora reina, el niño que caminaba y el niño que soñaba. Todos bajo el mismo techo, protegidos no por muros de seguridad, sino por la lealtad. La redención de Alejandro estaba completa. No porque hubiera recuperado su fortuna, sino porque había aprendido que la única riqueza que no se puede robar es la que se sienta a tu mesa un martes por la noche. El juicio, el tiempo y la verdadera riqueza. Escena 1. El último adiós al pasado. Tribunales. 3 meses después de la noche de la tormenta, el aire en la sala del tribunal estaba viciado, cargado de esa electricidad estática que solo produce la justicia cuando está a punto de caer como un mazo. No había mármol que admirar aquí, ni lujos, solo paredes grises y rostros serios. Alejandro estaba sentado en primera fila. A su lado, Carmen. No como su empleada, sino como su pareja, aunque todavía no habían puesto etiquetas formales a lo que tenían. Ella llevaba un traje sastre sencillo, color crema, y sus manos, esas manos que habían fregado suelos, ahora entrelazaban los dedos con las manos del empresario más poderoso de la ciudad. Estaba nerviosa, le sudaban las palmas, pero Alejandro le apretaba la mano cada vez que ella temblaba, transmitiéndole una fuerza silenciosa. En el banquillo de los acusados, Isabela parecía una sombra de lo que fue. Sin sus estilistas, sin sus joyas y sin su arrogancia, era una mujer pequeña y amargada. El mono naranja del sistema penitenciario le quedaba grande, una ironía visual de cómo su propia codicia le había quedado grande. El juez, un hombre anciano con mirada de halcón, golpeó el mazo. El sonido seco resonó como un disparo, poniendo fin a los murmullos. «Isabela Montemayor», dijo el juez con voz monocorde. «Se le encuentra culpable de los cargos de maltrato infantil agravado, administración de sustancias controladas a un menor y fraude doméstico». Isabela levantó la cabeza. Buscó la mirada de Alejandro. No buscaba perdón, buscaba validación. Quería ver dolor en él. Quería ver que él la extrañaba, que su vida se había derrumbado sin ella. Pero lo que encontró la destruyó más que la sentencia. Alejandro la miraba con una calma absoluta. No había odio. No había rabia. Había algo peor, indiferencia. La miraba como quien mira a un extraño con el que se cruzó en el tráfico hace años. Ya no tenía poder sobre él. Se le condena a 15 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10. Dictó el juez. Isabela gritó. Fue un sonido agudo, feo. Se puso de pie de un salto, intentando abalanzarse hacia la barandilla que la separaba del público. Los guardias la sujetaron de inmediato. «¡Alejandro!», chilló ella, con la cara descompuesta. «No puedes hacerme esto. Hice todo por ti, para que tuvieras una casa tranquila. Diles que paren. Soy tu esposa». Alejandro no se movió. Carmen, instintivamente, se encogió un poco, asustada por la violencia de los gritos. Alejandro soltó la mano de Carmen un segundo solo para pasarle el brazo por los hombros y atraerla hacia sí, protegiéndola. «Ya no eres nada, Isabela», susurró Alejandro para sí mismo, tan bajo que solo Carmen pudo escucharlo. «Solo eres un recuerdo de cuando yo estaba ciego». Se llevaron a Isabela a rastras, pataleando y maldiciendo, prometiendo venganzas que nunca podría cumplir. Cuando las puertas dobles se cerraron tras ella, el silencio que quedó en la sala fue de una paz purificadora. Alejandro se giró hacia Carmen. Le tomó la cara entre las manos. «Se acabó», dijo él.
El monstruo ya no existe. Ahora empieza la vida. Carmen asintió con los ojos húmedos. Vámonos a casa, Alejandro. Los niños salen del colegio en 1 hora y prometí que haríamos pastel de elote. Salieron del tribunal caminando despacio, bajo la luz del sol del mediodía, dejando atrás la oscuridad legal para volver a la luz doméstica. Escena 2. La carrera de la vida, 1 año después. El campo de deportes del colegio privado estaba lleno de padres gritando, cámaras de teléfonos grabando y niños corriendo con camisetas de colores brillantes. Era el día de las Olimpiadas escolares. 1 año atrás, Alejandro habría mandado a su asistente a grabar el evento para verlo después, o nunca. Hoy, estaba en las gradas, en primera fila, con una camiseta que decía Equipo Leo, pintada a mano con pintura inflable torcida. A su lado, la abuela de Carmen repartía tamales clandestinos a otras madres de la alta sociedad, que los aceptaban encantadas, habiendo olvidado sus dietas estrictas ante el sabor casero. Carmen estaba de pie, gritando instrucciones tácticas como si fuera una entrenadora profesional. «Mateo, no te adelantes tanto. Espéralo», gritaba ella. En la pista de atletismo, la carrera de 100 metros estaba por comenzar. Mateo estaba en el carril 3, ágil, rápido, una gacela natural. En el carril 4 estaba Leo. Leo no llevaba silla de ruedas. Llevaba unos aparatos ortopédicos ligeros en las pantorrillas, de fibra de carbono, casi invisibles bajo sus pantalones deportivos. Había ganado peso, músculo y color. Ya no era el niño transparente de hace 1 año. Tenía cicatrices en el alma, sí, pero también tenía fuego en los ojos. «¡En sus marcas!», gritó el árbitro. Alejandro contuvo la respiración. Sintió la mano de Carmen buscar la suya y apretarla hasta cortar la circulación. «Listos. Fuera». El disparo sonó. Los niños salieron disparados. Mateo salió primero, rápido como el viento. Pero a los 10 metros hizo algo que ningún atleta olímpico haría. Frenó. Miró hacia atrás. Leo había tenido una salida lenta. Sus piernas todavía no respondían con la velocidad de un rayo, pero respondían. Corría con un trote irregular, cojeando levemente, braceando con fuerza para compensar el equilibrio. Iba último, muy por detrás del grupo principal. El público guardó silencio. Era un momento incómodo para muchos, ver al niño lisiado intentando competir. Pero entonces, Leo tropezó. Fue a los 30 metros. Su pie izquierdo se enganchó. Cayó de rodillas sobre la pista de arcilla roja. El golpe se escuchó hasta las gradas. «¡Leo!», gritó Alejandro, poniéndose de pie de un salto, listo para invadir la pista de nuevo. Carmen lo detuvo. Esta vez no con fuerza, sino con una voz suave. «Espere, mírelo». En la pista, Leo no lloró. Apretó los dientes. Tenía las rodillas raspadas, sangrando un poco. Podría haberse quedado ahí. Podría haber esperado a que los paramédicos vinieran con la camilla, recuperando su papel de víctima. Pero Leo levantó la vista y vio a Mateo. Mateo no había seguido corriendo. Mateo había regresado y estaba parado a 2 metros de él, extendiéndole la mano. «¡Levántate, hermano!», gritó Mateo. «Todavía no cruzamos la meta». Leo golpeó el suelo con rabia, se limpió el sudor de la frente y, rechazando la mano de Mateo, se impulsó él solo. Se puso de pie, tambaleándose, sucio, herido, pero de pie. «¡Yo puedo!», gritó Leo, y empezó a correr de nuevo. No ganó la carrera. Llegó último, casi 1 minuto después que el ganador. Pero cuando Leo cruzó la línea de meta, con Mateo corriendo a su lado sin rebasarlo, el estadio estalló. No fueron aplausos de lástima. Fue una ovación ensordecedora, genuina, visceral. Los padres ricos, los maestros, los otros niños, todos estaban de pie. Alejandro lloraba sin vergüenza, las lágrimas mojando su camiseta de Equipo Leo. Miró a su hijo que alzaba los brazos al cielo como si hubiera ganado el oro mundial. En ese momento, Alejandro entendió que el éxito no era llegar primero. El éxito era tener la fuerza para levantarse cuando todo el mundo espera que te quedes en el suelo. Carmen lo abrazó por la cintura.
escondiendo su propia emoción en el pecho de él. «Lo hicimos, Alejandro», sollozó ella. «Lo hicimos». «No», corrigió él besándole el pelo. «Él lo hizo. Nosotros solo le dimos los zapatos». Escena 3. El jardín de las bugambilias. El cierre. Esa tarde, al atardecer, la mansión estaba tranquila. La fiesta de celebración de la carrera había terminado, una fiesta de pizza y videojuegos que dejó la sala de estar hecha un desastre feliz. Alejandro salió al jardín. El mismo jardín donde todo había empezado. Las bugambilias seguían ahí, vibrantes, rosadas, testigos mudos de la tragedia y la resurrección. Pero el aire ya no pesaba. Carmen estaba sentada en un banco de piedra, leyendo un libro. Había empezado a tomar clases nocturnas para terminar su secundaria, algo que Alejandro alentaba con orgullo desmedido. Él se acercó y se sentó a su lado. Ella cerró el libro y le sonrió. Una sonrisa que llegaba a los ojos, libre de sombras. «¿En qué piensas?», preguntó ella. Alejandro miró hacia la casa. A través de la ventana iluminada de la cocina, se veía a la abuela enseñándole a Leo y a Mateo a amasar pan. Leo estaba de pie, apoyado en la mesa, riendo mientras Mateo le llenaba la cara de harina. «Pienso en que casi lo pierdo todo», dijo Alejandro. «Si no hubieras gritado ese día, si no hubieras tenido el coraje de enfrentarte a mí, yo seguiría siendo un hombre rico y miserable, casado con una mentira, con un hijo sedado en una habitación oscura». Alejandro se deslizó del banco y puso una rodilla en la tierra, ignorando que eran sus pantalones buenos. Carmen se llevó las manos a la boca, sorprendida. «Alejandro, levántate, vas a mancharte». «No me importa», dijo él tomándole las manos. «Carmen, no tengo un anillo de diamantes ahora mismo. Podría comprar uno mañana, el más grande de la joyería. Pero siento que eso no va contigo, que eso es del viejo Alejandro». Metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era una joya, era el guante de goma amarillo. El mismo guante que él le había arrancado con desprecio el día del conflicto, y que había recuperado de la basura esa misma noche como recordatorio de su error. Lo había guardado todo este tiempo. Carmen miró el guante viejo y arrugado, y luego miró a Alejandro. Entendió el símbolo. Entendió que él estaba ofreciéndole su arrepentimiento eterno y su devoción absoluta. «Este guante representa el momento en que casi destruyo mi vida, y el momento en que tú la salvaste», dijo Alejandro, con la voz temblorosa. «Quiero que te cases conmigo, Carmen, no para que seas la señora de la casa, porque ya lo eres, sino para que seas mi compañera, mi igual, mi brújula. Quiero que mis hijos, porque Mateo ya es mi hijo también, vean que el amor verdadero no mira clases sociales, ni pasados, ni cuentas bancarias». Carmen tomó el guante. Sus dedos recorrieron la goma fría. Lloraba, pero sonreía con una luz que eclipsaba al sol poniente. «Acepto», dijo ella, con voz firme. «Acepto al hombre que sabe pedir perdón de rodillas. Acepto al padre que aprendió a amar. Y acepto al loco que guarda basura como tesoro». Alejandro se levantó y la besó. Fue un beso profundo, lento, sellando un pacto entre dos mundos que colisionaron para crear uno nuevo, más fuerte, más real. Desde la ventana de la cocina, tres caras miraban. La abuela, Leo y Mateo. «¡Se están besando!», exclamó Mateo con una mueca de asco infantil. «Ya era hora», dijo Leo sonriendo, limpiándose la harina de las manos. «Ahora sí somos una familia de verdad». «Siempre lo fuimos, mijo», dijo la abuela, dándoles un coscorrón cariñoso a cada uno. «Solo que a los adultos les toma más tiempo darse cuenta de lo que tienen enfrente». Epílogo final. La cámara se aleja lentamente de la pareja besándose en el jardín. Sube por las paredes cubiertas de flores, pasa por encima del tejado de la mansión y se eleva hacia el cielo estrellado. La casa, que al principio de la historia era un monumento frío a la vanidad, ahora brilla con luz cálida desde todas sus ventanas. Se escuchan risas, música de radio vieja y el ladrido de un perro nuevo que acaban de adoptar. En la pantalla negra, antes de los créditos, aparece una frase simple.
La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Fin.